Buen día, mi nombre es Jaylee Beltrán y nosotros somos el grupo número 4. Vamos a exponer acerca de la aplicación de métodos computacionales en el diseño de presas. Yo les daré una breve introducción del tema. ¿Qué es una presa? Una presa es una estructura superficial artificial diseñada para contener ríos, formando embalses que apoyan el abastecimiento hídrico, la generación de energía hidroeléctrica y el control de inundaciones. Estas son obras masivas que por su complejidad ha sido bastante difícil a través del tiempo hacer un cálculo completo. Considerar lo que es sismos, asentamientos, todo eso a lo largo del tiempo ha sido complicado, sobre todo antes de 1950, antes de que aparecieran los métodos computacionales. ¿Cuáles son las funciones de una presa? Las principales funciones son estas tres: el abastecimiento hídrico, la generación de energía y el control de inundaciones. Al abastecimiento hídrico es gracias a que funciona como un embalse de agua, la cual la contiene y la va soltando poco a poco. Generación de energía. Aprovechan la energía cinética del agua para generar energía renovable. Y control de inundaciones. Al hacer el acopio del agua, obviamente eh, evitan que en poblaciones cercanas haya inundaciones a raíz de las lluvias o el de hielo. ¿Cuáles son los tipos de presas? Podemos observar tres: presas de gravedad, presas de arco y presas de materiales sueltos. Presas de gravedad. Estas resisten presión del agua mediante su propio peso. Como se puede observar, a la izquierda son bastante robustas. Estas presas necesitan cimientos bastante sólidos, ya que tienen que resistir bastante presión hidrostática y aparte, si se fijan en la parte superficial, la parte de arriba, son un poquito más esbeltas. Presas de arco. Estas presas funcionan mandando los esfuerzos a los lados. ¿Cuál es el problema de esto? Que se necesita analizar bastante los estratos, la roca que está a los costados, ya que si esto llega a fallar, puede ser una catástrofe. Y las presas de materiales sueltos, que son las de tierra o las de enrocamiento. Como podemos observar, si, digamos, por ejemplo, sucede un sismo y sucede una liquefacción, todo eso se va. Todas estas presas, obviamente se clasifican en estos diferentes tipos, pero vamos a utilizar dependiendo del uso, dependiendo del diseño, dependiendo de la geología del sitio, dependiendo del propósito y de los recursos disponibles. ¿Cuáles son los desafíos en el diseño tradicional? Las limitaciones, las principales son las hipótesis simplificadas. ¿Cuáles son estas? Primero, consideraban todo como lineal, todos los materiales lineales, nada era no lineal, todos los cálculos se hacían lineales y no se consideraban no linealidades porque primero eran incapaces de modelarlos. Como lo podemos ver a la derecha, el comportamiento del material no se consideraba como algo no lineal, no se consideraban asentamientos, la interacción suelo-estructura, como lo estoy mencionando, no se consideraba, y tampoco las cargas dinámicas. Las cargas se consideraban sobre todo uniformes y estáticas. No se consideraba las fluctuaciones del agua al subir y bajar de nivel, lo que eso le podría ocasionar a la estructura. Y también la geometría normalmente la hacían idealizada, se hacía bidimensional y no tridimensional. Se consideraba las superficies como uniformes, no revisaban lo que son superficies que no eran uniformidades y así. ¿Cuáles son los riesgos asociados a las cargas complejas? Son los sismos, la presión hidrostática y los asentamientos, cosas que no se analizaban antes, pero ahora gracias a los métodos computacionales podemos hacerlo. ¿Cuál es el impacto y la relevancia? Bueno, aquí podemos observar un caso de una represa que se hizo un mal cálculo y a raíz de un sismo sufrió fisuras y el agua hizo su estrago. Evolución hacia métodos computacionales.
La transición comenzó en la década de 1950 y 1960. Este avance se refiere más que todo a las calculadoras, algunas tablas con datos únicamente. El auge de estos métodos numéricos, como el análisis de elementos finitos, fue en el año 1980. Ya esto ya marcó un punto de diferencia entre los métodos tradicionales y ya los métodos más actualizados. Esta evolución ya se consolidó en las décadas de 1990 y el del 2000 en adelante, ya con software más especializados, integrando ya el análisis dinámico y los análisis no lineales, transformando ya la ingeniería estructural de presas en ya un campo basado en datos. Ventajas clave. Gracias a estos métodos podemos tener mayor precisión. El modelado ya puede ser de geometrías complejas, no geometrías simplificadas. Ya podemos tener elementos en 3D y no en 2D como se tenía antes. Y el análisis ya se puede hacer dinámico, no solo considerando un análisis estático. ¿Cómo funcionan? Bueno, en la resolución de los problemas sísmicos, la mitigación de la presión hidrostática, control de asentamientos, integración y optimización general y en la contribución de la sostenibilidad. Ahora vamos con nuestro siguiente compañero que nos va a hablar un poco más acerca de esto. Gracias. Luego de la introducción sobre nuestro tema y conocer los diferentes tipos de presa, vamos a hablar sobre la aplicación del método o análisis de elementos finitos en el diseño de presas. Sabemos que este método representa una herramienta fundamental para evaluar el comportamiento estructural, hidráulico y geotécnico de estas obras, especialmente sabiendo que están bajo condiciones sumamente complejas como cargas sísmicas, la presión del agua, filtraciones y deformaciones en el terreno. Si hablamos generalmente sobre qué es el método de elementos finitos, conocemos que es una técnica numérica utilizada para resolver problemas de ingeniería que involucran geometrías complejas, como en este caso las presas, condiciones de cargas variadas y propiedades de materiales heterogéneos. Consiste en dividir una estructura continua, como una presa, en pequeñas unidades llamadas elementos finitos, de aquí su nombre, conectados entre sí por nodos, en los cuales se calculan desplazamientos, esfuerzos y deformaciones. También, si analizamos por qué es importante aplicar este método de elementos finitos y y qué ventaja tenemos a la hora de aplicarlo en la ingeniería de presas, recordamos, como decimos al principio, que están sometidos a múltiples tipos de cargas que vuelven la estructura más compleja. El peso del agua, los sismos, la presión de poros, la temperatura y asentamientos. Con el método de elementos finitos, se puede simular de manera precisa la interacción entre la presa y su cimentación, el comportamiento bajo las cargas de las cuales acabamos de mencionar, y las filtraciones internas en presas de tierra, los agrietamientos o tensiones elevadas en presas de concreto. Ahora hablaremos sobre los pasos para la aplicación del método de elementos finitos en presa. Primeramente, tenemos que definir el tipo de presa. Si es una presa de gravedad, de arco o de materiales sueltos o de las muchas que nos habló la compañera anteriormente. El primer paso es conocer el modelo geométrico y hacer su debido modelado. Se construye la geometría tridimensional de la presa y del terreno circundante, incluyendo fundaciones, taludes y canales. El siguiente es la definición de los materiales. Cada material, ya sea concreto, roca o el suelo, tiene propiedades físicas y mecánicas específicas. Podemos hablar de su módulo de elasticidad, la cohesión, la fricción, la permeabilidad, entre otras características que conocemos de diferentes materiales. El siguiente paso es la aplicación de cargas. Se aplican las fuerzas actuantes, de las cuales acabamos de mencionar, el peso propio de la estructura, la carga aerostática, las cargas sísmicas, que es importante analizarlas, las térmicas y la filtración. También se definen restricciones de base, el empotramiento o el contacto con el terreno.
Igualmente, hablamos de las condiciones de frontera y el mallado de dominio. La presa y terreno se dividen en una malla de elementos finitos y cuanto más fina sea la malla, más preciso será el resultado, pero también más costoso computacionalmente, lo que nos lleva a la resolución numérica, el análisis computacional. Se realiza este cálculo numérico con alguno de los muchos software conocidos como Plaxis, Abacus, ANSYS, entre otros, para obtener desplazamientos, esfuerzos, presión, entre otras características que sean importantes para el diseño de esta estructura. Si hablamos de ejemplos, podemos decir que para una presa de tierra, el método de elementos finitos permite analizar la estabilidad ante sismos, considerando la presión del agua y los cambios de presión intersticial. En presas de concreto se puede evaluar el desarrollo de fisuras por temperatura o cargas sísmicas. Por ello, es importante que antes de implementar los pasos del método de elementos finitos, también conocer con qué tipo de presa estamos trabajando. ¿Qué ventajas tiene la aplicación del método de elementos finitos en las presas? Uno, permite analizar estructuras complejas con gran precisión. A diferencia de otros métodos, aunque todos son aproximaciones, este nos permite tener un índice de error muy bajo, a veces casi despreciable, lo que nos ayuda a acercarnos mucho para el análisis de la estructura. Integra varios fenómenos físicos, como la mecánica, la hidráulica, la condición térmica de la estructura. Nos ayuda a prevenir las fallas estructurales graves que se puedan presentar a futuro y optimiza el diseño para mayor seguridad y economía. De esta manera, podemos concluir que el método de elementos finitos es esencial para el diseño moderno de las presas, pues nos permite simular su comportamiento real frente a condiciones extremas, aumentando así la seguridad de estas obras críticas. Su correcta aplicación, claramente, requiere conocimiento de mecánica de materiales, geotécnica y herramientas computacionales como diferentes softwares, lo cual se convierte en una disciplina altamente especializada y útil para la ingeniería estructural e hidráulica. Buen día, mi nombre es José Donato Reyes. Eh, Voy a profundizar sobre el tema que la compañera Nidia acaba de tocar, específicamente sobre la aplicación de métodos computacionales, sobre el método de elementos finitos. eh, y pues básicamente cómo se utiliza para, para calcular presas. Como mencionaba la compañera, el método de elementos finitos es una técnica numérica que sirve para resolver ecuaciones diferenciales parciales que se utilizan en la disciplina de la ingeniería. En el caso específico de las presas, se utiliza para evaluar su comportamiento estructural, la estabilidad y la seguridad bajo diversos casos de carga y cómo optimizar los diseños y para identificar los posibles puntos débiles de las estructuras. En el caso de el método de elementos finitos, se utiliza una subdivisión de un dominio complejo de partes pequeñas y simples que, como el nombre del método lo dice, se llaman elementos finitos. Cada uno de estos elementos se rige por ecuaciones que son más sencillas de calcular y que se ensamblan en un sistema más grande para lograr completar el análisis de elementos complejos. ¿Por qué, por qué utilizar el método de elementos finitos para presas? Como lo acabo de mencionar, nos permite calcular, analizar estructuras geométricas complejas, no necesariamente de formas regulares. eh, Nos permite modelar
eh, presas con cortinas de formas extrañas, cimentaciones irregulares. Muchas veces el terreno no nos permite a nosotros tener formas regulares y pues esto complica mucho el análisis. Existen materiales heterogéneos, muchas veces la situación geológica del sitio donde se va a construir una represa eh, tienes diferentes condiciones de suelo, ¿verdad? Aparte que la combinación entre el hormigón y la roca eh, tiene dinámicas que complican mucho el análisis por los métodos tradicionales. Entonces se utilizan métodos no lineales para, por ejemplo, la simulación de fisuras, el análisis de plasticidad o grandes deformaciones de la estructura. Para el análisis de presas, ¿cuáles son nuestras ecuaciones gobernantes? El- Vamos de un nivel de complejidad menor a un nivel de complejidad mayor. Inicialmente se utiliza un- una elasticidad lineal eh, que básicamente describe el comportamiento de sólidos rígidos que bajo cargas moderadas experimentan cambios pequeños eh, y regresan fácilmente a su configuración inicial. Están regidos por la ley de Hooke, ¿verdad? Es una ley constitutiva fundamental del análisis de la elasticidad lineal y pues básicamente dicta que la deformación es proporcional a la tensión aplicada. Posteriormente pasamos a un análisis más complejo, que es la elasticidad no lineal, cuando los materiales experimentan deformaciones más grandes o exhiben una relación de tensión-deformación que no es lineal, pero aún así conservan un comportamiento elástico. Las leyes constitutivas son hiperelásticas. Por ejemplo, se emplean para modelar materiales que responden elásticamente a deformaciones fuertes. Y por último, la teoría de la plasticidad, que describe una deformación permanente, irreversible de los materiales cuando la tensión supera cierto límite. A esto se le llama punto de fluencia. ¿Cómo pasamos a discretizar la malla, en este caso? Así como mencioné, el método implica dividir en elementos más pequeños. Se puede hacer en dos dimensiones o en tres dimensiones. Eh, la generación de mallas es un proceso que involucra el elemento completo, ¿verdad? Y eh, se divide de manera lógica en base a la forma de ese objeto. El análisis en dos dimensiones es más sencillo y por ser más sencillo se utiliza como un método preliminar de análisis, ¿verdad? O para analizar estructuras que no son tan complejas. El, el método en tres dimensiones, si utiliza una malla de tres dimensiones, eh, tiene ventajas y desventajas. La ventaja sería que proporciona una representación más completa y precisa de toda la estructura. Nos da un mejor panorama de la interacción con la cimentación, por ejemplo, y el embalse. La desventaja sería que al ser más complejo el análisis, eh, es más exigente computacionalmente, aunque actualmente con los avances de la tecnología eh, se ha vuelto menos relevante la intensidad de esta computación. El- un caso que se viene a la mente es el de la presa de Moste, que fue en Eslovenia. Se hizo un análisis preliminar, como se observa en la figura, con 1674 elementos en dos dimensiones para un predimensionamiento inicial y posterior,
Cuando se verificó en dos dimensiones, se hizo un análisis completo en tres dimensiones con 72.000 elementos. En en el análisis de elementos sólidos y elementos de interfaz, estos dos conceptos van de la mano porque los elementos sólidos, que se conocen también como elementos de tensión continua, eh, representan el volumen de un modelo y son el análisis primario que se utiliza para el análisis de deflexión y tensión en en la estructura sólida. Y el análisis de elementos de interfaz se utiliza para diseños especializados, para modelar las zonas de transición, por así decirlo, el contacto entre diferentes superficies de la estructura. Se utilizan para modelar fricción y cohesión. Por ejemplo, se utiliza para analizar el deslizamiento de la estructura, un deslizamiento horizontal, y tal vez para manejar mejor las condiciones de contacto entre los diferentes tipos de superficies. El, Rara vez las condiciones reales son homogéneas o o isotrópicas. Rara vez, rara vez. Entonces, el análisis por elementos finitos nos permite analizar estas estructuras heterogéneas y anisotrópicas de manera más exacta, a pesar de que que es un análisis de aproximación. Hablando de los modelos constitutivos, los materiales que componen, ya sea la estructura o las el suelo y la roca que está alrededor de la estructura que se está construyendo de hormigón. Existen modelos matemáticos que se pueden utilizar para aproximarse a los cálculos. En el caso del hormigón, existe el modelo de plasticidad con daño de hormigón, que combina los conceptos de plasticidad y el deterioro gradual del hormigón bajo los diversos casos de carga en los que nosotros lo sometemos. Está el modelo de fisura difusa, eh, que se enfoca este modelo en la nucleación de fisuras dentro de un volumen que se traduce en un deterioro de la rigidez y la resistencia del material, en este caso el hormigón. Y por último, el enfoque de fisuración discreta, que introduce las fisuras como entidades geométricas explícitas dentro de la malla de elementos finitos. Estos modelos que acabo de mencionar tienen diferentes tipos de complejidad de implementación. Unos son más prácticos que los otros. Por ejemplo, en estructuras de gran envergadura, de repente eh, un método de plasticidad con daño sea más práctico, ¿verdad? Así como lo pueden ver en la gráfica. O pues yo tengo grandes complejidades con un análisis de fisuración discreta. Es muy exacto, pero es de gran complejidad de implementación. Eso es para el modelo de falla para hormigón. Y con respecto a a los suelos constitutivos de suelo roca, también hay modelos de análisis. En este caso, aquí lo podemos ver en la gráfica, está el modelo de Moore-Coulomb. Es el método más simple, incorpora propiedades de resistencia dependiendo de la presión a la que está sometida la superficie. El modelo de Drucker-Prager es un criterio de fluencia que también depende de la presión. Su superficie de fluencia es un cono en el espacio de tensiones principales de la estructura y es muy adecuado cuando, para cuando tenemos picos de tensión. Ese modelo es muy adecuado para ese tipo de análisis. Y por último, el modelo de plasticidad generalizada, que este es un modelo algo complicado, ofrece un enfoque bien avanzado
para capturar el comportamiento complejo de la estructura. En el caso de cargas y condiciones de contorno, lo voy a mencionar brevemente, básicamente son cargas estáticas y dinámicas. En el caso de de las cargas permanentes, como por decir el peso propio, la presión hidrostática, también hay una supresión, que es básicamente la penetración del agua entre la cimentación y la estructura, que genera una presión en la dirección contraria a la gravedad. Deben de tomarse en consideración en el análisis del modelo matemático. Y también las cargas transitorias, por ejemplo, un evento sísmico, ¿verdad? O de repente el, el embalse tiene oleaje, ese oleaje tiene un impacto sobre la estructura. Y con respecto a la interacción del fluido-estructura, hay que tomar en consideración el acoplamiento que puede ser unidireccional o bidireccional. Este implica la transferencia de datos del análisis del fluido al análisis de la estructura, ¿verdad? Se supone que la deformación de la estructura en el análisis inicial tiene un efecto insignificante eh, en el análisis de los fluidos. Entonces, por eso se debe de transferir el análisis del fluido a la estructura. Y por último, el software que se utiliza para el análisis, esto es un concepto que básicamente ningún software tiene todo lo que se necesita, entonces hay que identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno. Por ejemplo, hay software de uso general como el SAP 2000 que se utiliza mucho en nuestro ambiente, pero que no es idóneo, por ejemplo, para un análisis geotécnico o si se quiere hacer un análisis de interacción de fluido-estructura. De repente un software como el ANSYS es más adecuado. Eso es lo que muestra esta gráfica, ¿verdad? Cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno. Y pues utilizar el software correcto para el análisis que se nos requiere, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Elmer Santos y yo les hablaré sobre este, la aplicación práctica del método de elementos finitos en proyectos reales. En este tendremos tres casos que van a ser las presas de gravedad de hormigón, las presas de arco y las presas de enrocamiento. Tomaremos como ejemplo de las presas de gravedad la presa Hoover de Estados Unidos. En las presas de arco tomaremos como ejemplo la presa Itaipu que encuentra en Brasil y Paraguay. Y en el caso de las presas de enrocamiento tomaremos a la presa de las Tres Gargantas ubicada en China. En el caso uno tenemos la presa de Hoover, que esta es una presa de arco, gravedad de hormigón, ubicada en el río Colorado, que está entre la frontera de Arizona y Nevada. Esta fue construida entre el lapso de 1931 y 1936. En esta presa se evaluaron lo que fueron el análisis mediante elementos finitos, el FEAD, y se usaron modelos computacionales como ser el EA 3D del 96 para poder analizar la forma lineal y elástica. Y se usó el software también de DINA para poder ver lo que fue el análisis no lineal, incluyendo los efectos realistas de interacción, compresión del agua y amortiguamiento del entorno geológico. También veremos lo que es el análisis que se realizó con este software, que fue el análisis de tensión bajo las cargas sísmicas y optimización de refuerzos. Este, que en principal tenemos la cobertura del análisis sísmico, que para esta se consideró una fuente de estudio cercana, que es la falla de Slupe, que está a 2 kilómetros aproximadamente. Y también se vio lo que fue la determinación de tensión y modos de falla, que se usaron modelos tridimensionales en los cuales se calcularon los campos de tensión. En la optimización de refuerzos, con estos software se llegó a hacer un ajuste de modelo para evaluar el riesgo de fracturación, tanto longitudinal como transversalmente. También se hizo una simulación de técnicas de refuerzo para ver el refuerzo en los estribos y en los muros de corte.
y el uso de los modelos lineales para proveer aperturas de juntas. Y con esto se llegó a aplicando estos software, se hizo una metodología típica con el método de elementos finitos y se aplicó la norma ECOL, que fue para la metodología usada fue la modelación geométrico que representa el cuerpo de la presa, ¿verdad? Que son los ladrillos, en este caso usaron ladrillos 3D de 8 nodos. Se realizó lo que fue el análisis lineal elástico, como se había mencionado, más que todo para ver lo que fue la operación básica ante un terremoto o sismo, y el análisis no lineal, que se usó para la evaluación de seguridad por un terremoto o un sismo de gran magnitud. La verificación y validación de datos, más que todo, con la norma y la optimización de refuerzos. En el caso 2 tenemos lo que es la presa Itaipu, que esta presa está ubicada entre Brasil y Paraguay. Este, esta es un tipo de presa combinada de gravedad, concreto, presa de arco y secciones de tierra. Eh, Y en esta más que todo vamos a ver lo que fue la aplicación del método de elementos finitos, y más que todo fue para poder el desarrollo tridimensional de elementos finitos usados. Más que todo fue con elementos sólidos, hexaédricos y tetraédricos, más que todo para poder realizar el diseño, ya que al ser una estructura muy compleja, se usaron elementos que se pudieran acoplar. Y para esto, más que todo, se usó el modelo de elementos finitos para ver la interacción de arco-cimentación, que esto permitió lo que fue ver lo que fue la transferencia de fuerza de la presa hacia los estribos rocosos, las tensiones de contacto en la interfaz de la presa de fundición y las deformaciones relativas. Y los resultados que demostraron fueron los esfuerzos máximos concentrados en las zonas de contacto del arco y la cimentación, que fueron muy, muy buenos y que tuvo un muy buen desempeño estructural. La validación, también se realizó una validación en el sitio que fue por medio de instrumentos como ser el inclinómetro y el extensómetro para medir el desplazamiento horizontal y vertical, y para las celdas de presión, y el termómetro y embebido para poder modelar lo térmico. Y con estos resultados de validación en sitio, se verificaron los resultados y se este, realizó un modelo más preciso en el software. Y ahora, como tercer caso, tenemos lo que es la presa de las Tres Gargantas, ubicada en China, que esta es una presa de gravedad de concreto con secciones de enrocamiento en los márgenes. Dichos enrocamientos se ubican en los aliviaderos y estribos, más que todo. La aplicación del elemento finito aquí fue más que todo en el enrocamiento, donde se utilizaron un modelo mecánico e hidráulico en las secciones de enrocamiento durante las condiciones de carga hidrostática y sismos e infiltración. Se aplicó en esto más que todo una mallas tridimensionales con elementos tetraédricos y materiales no lineales. Las condiciones de simulación fueron más que todas con elementos finitos para verificar las presiones hidrostáticas durante los diferentes niveles de embalse, las filtraciones de gradiente y los posibles hundimientos o asentamientos diferenciales. También para poder acoplar esta ya no se usó solo los elementos finitos, sino que se usó un nuevo método, el método de elementos discretos, el DEN, que aquí se aplicó más que todo para ver lo que fue el movimiento de las partículas por arrastre finos. La validación y resultados más que todo fue para comparar los resultados numéricos de los datos de instrumentos como ser piezómetros, inclinómetros y medidores de deformación en la zona de enrocamiento, y el modelo predijo correctamente zonas como riesgo de filtración, concentración y posterior a realizar. El análisis más que todo fue una combinación de método de elementos finitos con método de elementos discretos. También aquí tenemos lo que son las lecciones aprendidas, como ser errores muy comunes que al modelar, las comparaciones entre los resultados numéricos y pruebas físicas, y podemos ver lo que es aquí, un cuadro
del cual han sido algunos proyectos. Más que todo fue como un ejemplo de un proyecto, el método numérico que se utilizó, el tipo de maqueta que se utilizó y el hallazgo, que ha sido como una lección que se aprendió durante la aplicación. Normalmente los errores son simplificación excesiva de la cimentación por suponer una rigidez infinita, la supresión de fases constructivas relevantes al hacer rellenos progresivos y también se subestima mucho lo que es los efectos térmicos de la estructura, ya que esta, como bien se sabe, el concreto a grandes masas, esta puede subir mucha elevada la temperatura y ocasionar una baja resistencia. Y aquí podemos ver, en este cuadro, más que todo es como, le puedo explicar unos datos, que es como la presa de Hoover, que se usó el método numérico. El método numérico fue el método de elementos finitos con iteraciones no lineales y se usó una maqueta tipo modelo físico de escala, más que todo la propia represa. Y esta dice que el método de elementos finitos subestimó la apertura de juntas por no modelar cohesión residual. Otra que podemos ver, un ejemplo, es la, la presa de las tres gargantas, cuando usaron los métodos numéricos del FEN y el DEN, y se usó una tipo maqueta de canal de prueba hidráulica más modelo estructural a escala. Y dice que el método de elementos finitos predijo bien los campos de presión y desplazamiento, pero subestimó desplazamientos locales por filtración sin DEN, que más que todo el DEN ayudó bastante en lo que fue eso de la filtración de los residuos. Y en conclusión, para mí el método de elementos finitos es muy importante y muy fundamental. Vino a hacer, a solucionar y a darnos una herramienta mucho mejor, la cual nos permite evaluar el comportamiento estructural tridimensional del conjunto de presa cimentación, simular también realismo de transferencia de fuerzas macizos de rocosos y validar el diseño mediante comparación de datos. Y, y esto es todo y lo dejo con mi compañero que le va a hablar sobre el desafío actuales y tendencias futuras. ¿Qué tal? Les voy a hablar un poco sobre los desafíos actuales y tendencias futuras, específicamente para el diseño de presas con el método de los elementos finitos. Pues tenemos algunos desafíos técnicos, que pues entre ellos se encuentran las propiedades físicas de los materiales, pues cada material es diferente y único, entonces tienen sus propiedades físicas y mecánicas, tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, ACI indica que ciertas limitaciones para la utilización de concreto simple. También tenemos la interacción suelo-estructura, que pues normalmente lo que hacemos cuando analizamos esta característica es que idealizamos el suelo como un resorte. Esto siempre asumiendo un valor soporte para agregarle un módulo de Winkler. También tenemos el comportamiento no lineal, que pues tenemos el desafío de poder saber con exactitud cómo modelar las fisuraciones y la rigidez ideal. También tenemos las juntas de anclaje, que pues tenemos las dificultades para idealizar dichas juntas. Tenemos las juntas de construcción, que normalmente en un modelo nosotros idealizamos todo como si fuera a ser fundido monolíticamente. Sin embargo, por la dimensión de las presas, pues no siempre se puede hacer de esta manera. Y por último tenemos la demanda computacional, que pues necesitamos no solo el software especializado e indicado, sino también necesitamos ordenadores que puedan soportar esta demanda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos integrar estas tecnologías emergentes? Que pues a pesar de que el método de los elementos finitos fue empleado desde 1943, pues yo consideraría que pues es una tecnología emergente, pues brinda una capacidad de poder analizar las estructuras sin idealizar rigideces y sin hacer discretizaciones de masa extremas. También tenemos la posibilidad de simularlo durante su vida útil, que pues eso es una gran herramienta. También podemos, ahora que tenemos esto de tendencia, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, que podemos predecir fallas a base de un registro de tiempo e historia.
También podemos hacer un monitoreo en tiempo real de las deformaciones y filtraciones que puedan tener la presa, ¿verdad? Otro tema que está muy, no solo de moda, sino que también tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque al final es nuestro planeta, es la sostenibilidad y el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque con un análisis de elementos finitos se logra hacer una optimización real de los materiales, eh, esto obteniendo diseños más apegados a la realidad y sin secciones que estén sobredimensionadas. También tenemos la evaluación del impacto ambiental desde la interacción suelo-estructura o del entorno en donde se va a asentar la presa. También tenemos una reducción de costos y tiempos de construcción, esto bajo un buen diseño, ¿verdad? Por último tenemos las recomendaciones para investigaciones futuras, que pues estas son, en mi opinión, pues por donde se debería ir las investigaciones de ahora en adelante. Pues primero, poder tener modelos que puedan analizar verdaderamente el comportamiento no lineal de los materiales. A esto me refiero con fisuras y lo que ya había mencionado. También podemos analizar el análisis flujo-estructura, que pues sabemos que no es lo mismo analizar una estructura estática que una estructura en donde va a tener un flujo de agua. También tenemos la evaluación del cambio climático y cómo afecta el funcionamiento de la presa. Pues esto, sabemos que el cambio climático está teniendo ciertas repercusiones en el ambiente y en cómo, incluso en las épocas de lluvia, que ahora son movidas hacia otras épocas. Entonces, de alguna forma poder analizar estos efectos del cambio climático. También tenemos la sostenibilidad estructural, y energética. Y por último, que pues tenemos algo muy importante que es la normativa que deberíamos de tener. Pues aunque algunos códigos ya aceptan un software o ciertos métodos para poder hacer los análisis, yo creo que debería de haber una normativa que pues sea específicamente para el diseño de elementos finitos, pues como estructurales. Yo creo que a veces podemos idealizar o podemos adoptar ciertos parámetros que no están normados o solamente los colocamos porque todos lo hacen así. Entonces, de alguna forma poder normar este método, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias.